Amén. Le invito a cerrar sus ojos un momento allí. Relájese. Bueno, no tanto para que no se me vayan a dormir, sino voy a tener que aplicar las técnicas del apóstol. Claro, no tiene que ir aprendiendo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor, adorándote, exaltándote, dándote toda la gloria, toda la honra a ti, porque a ti te pertenece, Señor. Gracias por este tiempo donde podemos unirnos a los ángeles y clamar, Señor, dándote todo el poder, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro sustentador. Tú eres nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento de cada una de las personas que están en este sitio, Padre Santo, para que puedan escuchar tu palabra. Señor, que tú abras, Señor, la mente de las personas y quites toda distracción, todo pensamiento de preocupación, de temor, Padre Santo, sea quitado en el nombre de Jesús de Nazaret, y que la palabra que tú tienes para esta mañana, para nosotros, Señor, sea esa palabra que nosotros necesitamos, esa palabra de edificación, esa palabra de exhortación, esa palabra de consolación, Padre de la gloria. Te honramos, Señor, te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomar un poquito de agua. Vaya buscando Primera de Reyes capítulo 3, un momento. Primera de Reyes, capítulo 3. Extraordinario lo que nos predicaba la profeta Xiomara la semana pasada. No sé cuántos lo recuerdan. Creo que pronto se estará subiendo esa predicación a YouTube, así que se las recomiendo. Escúchela. Igual hay muchísimas prédicas, así que se las recomiendo todas, pero la de la semana pasada fue muy buena. Y una de las cosas que nos hablaba la profeta acerca de la vida del apóstol Pablo y algunas de las cosas que acontecieron con él, es cómo Dios tenía ya preparada para Pablo en aquel momento, al igual que para nosotros, un tiempo de sabiduría para nuestra gloria. Y creo que es algo que me impactó mucho porque venimos hablando ya desde creo que más de un mes y medio, 2 meses acerca del libre albedrío. Y creo que es un tema que debemos prestar mucha atención porque Dios nos ha otorgado este libre albedrío. Tenemos la capacidad o tenemos la oportunidad de poder elegir, de tomar una elección en nuestras vidas, ya sea en cualquier área de nuestras vidas, en el trabajo, sea en una carrera que debemos tomar, incluso en el país o en el lugar donde queremos vivir. Y cada una de estas decisiones que nosotros tomamos, sin lugar a duda, tienen una repercusión. Cada una de ellas lleva un fruto, una consecuencia que nosotros debemos asumir. Y creo que en muchas oportunidades tomamos malas decisiones y vemos efectivamente el resultado de esas malas decisiones, las consecuencias de esas malas decisiones. Una de las cosas que yo siempre veo que ocurre es que, por ejemplo, nuestro apóstol es una persona que siempre vive enseñándonos y aconsejándonos, y una de las cosas que él siempre enseña es a que no nos endeudemos. Él siempre dice, no tomes deuda, y resulta que es una de las cosas que las personas hacen, y después vienen, apóstol, tengo tal problema, no puedo pagar la deuda, la persona me está reventando el teléfono, no puedo dormir, tengo ansiedad, tengo depresión. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a equilibrar y nos va a guiar a lo que nosotros debemos hacer. Porque en muchas ocasiones, no sé ustedes, pero a mí me ha ocurrido, en muchas ocasiones en las que no sé qué elegir. Y recuerdo una oportunidad en el año 2016, por ahí por el mes de julio, algo así, ¿no fue, profeta Xiomara? Que yo estaba pasando un momento muy difícil donde tenía que tomar una decisión. El tamaño de la decisión era muy importante. Yo tenía 9 años viviendo en Argentina, donde ya yo había hecho, si se puede decir, mis planes. Ya yo tenía mis planes, dónde iba a vivir, dónde iba a trabajar, qué es lo que iba a hacer. Y dentro de esos planes no estaba venir a Venezuela. Así que imagínense. En ese momento, bueno, yo vivía con algunos profetas de Chile, de Argentina, y bueno, la palabra profética que me daban, lo digo entre comillas, era que si yo me venía a Venezuela, me iba a morir de hambre. Y por otro lado, tenía la voz del apóstol y de la profeta de mi mamá, que me decían que Dios quería que viniera para acá, para acá. Entonces, recuerdo un día yo estaba saliendo del trabajo caminando, mi mamá me llama, José Orlando, ¿sabes cómo es la profeta, no? Bueno, se imaginarán.
Hoy me toca defenderme a mí porque los dos me dieron palo en las otras reuniones. Me toca. En- Buenita, claro, yo no he dicho lo contrario. Entonces, bueno, yo le digo, mamá, ¿cuál es la voz de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Porque unos me dicen, haz esto y haz lo otro. Y en eso creo que pasaron 3 meses, algo así, porque ellos fueron después en el mes de octubre, donde yo no sabía qué hacer. Y recuerdo claramente que yo estuve toda la madrugada, a todas estas yo no le decía a ellos lo que yo estaba haciendo, que trabajaba toda la noche porque se iban a preocupar. Entonces ellos sí me veían, estás como demacrado, y tú me decías. Bueno, los que conocen al apóstol es así muy, dice las cosas, ¿no? Entonces recuerdo que fuimos a tomar un café, a comer unas medialunas, y entonces estábamos en el café y viene y llama el profeta Jesús a mi papá. Y entonces mi papá viene y le dice, mira, aquí va a estar una persona para que le des una palabra, así. Y entonces viene el profeta Jesús y tú vives en un lugar así, al frente hay un edificio y Dios te va a llevar a Venezuela y después de ahí un montón de cosas. Y yo dije, esta es la palabra de Dios. Y me quedé callado y no le dije nada a mi papá, es como una gota de agua. Continua, alegría, no te rías. Entonces, tienes que ir. Y yo, sí, papá, yo voy a ir. Y recuerdo un día, yo tenía una moto, tenía unas cosas, yo me levanté un día, le regalé la moto a un amigo mío, dejé la moto, dejé mi ropa, dejé todo lo que tenía y llamé a Flor, que está en Argentina, que ella siempre ve los videos y todo. Y yo le dije, Flor, voy para allá. ¿Ella qué? Sí, voy para allá, llego esta tarde. Y me fui para Buenos Aires, yo estaba en Mar del Plata, me fui para Buenos Aires sin saber qué es lo que iba a hacer, porque no sé si les ha pasado, pero en los momentos más difíciles, tomar una decisión, uno piensa de todo menos lo que Dios te está diciendo. Entonces imagínense la incertidumbre que yo tenía. Lo cierto es que en medio de todo eso, yo vine para acá y dije, en mi decisión humana, yo vengo por 2 meses. Yo vengo por 2 meses. Busqué allá en Buenos Aires, ya no en Mar del Plata, sino en Buenos Aires, busqué, yo soy panadero y dije, bueno, esta es la panadería, hablé con el tipo, sí, la semana que viene, no, pero yo me vengo en febrero. Bueno, ya tenía todo acomodado, vi el lugar donde iba a vivir, una ciudad que se llama Santos Lugares, que es muy bonita, todo arreglado, me vengo para acá y yo no quería ni siquiera predicar. Yo no quería predicar por toda la situación que yo estaba pasando. Y yo llego el sábado y el día domingo mi papá hizo como le hizo a Carla hoy. Te toca. Así, Carla se puso pálida, pero lo hizo muy bien. Yo no me puse pálido, pero no quería hacerlo. O sea, yo había tomado una decisión, no quería. Estaba como el profeta Jeremías. No hablaré más en tu nombre, dijo Jeremías. Dice que no obstante había un fuego. Bueno, lo cierto es que terminé profetizando ese día, pasaron los días. Yo llegué el 12 de noviembre, el 21 de diciembre, creo que fue día miércoles. Esos días eran horribles para mí, por lo menos, porque de 9 años en un país, venir para acá. Cuando yo vine aquí, estaba el momento de la crisis tremenda. O sea, las autopistas sin luz, solo papel toalé, no había ni papel toalé, nada. Y bueno, en medio de todo eso, resulta que vienen y entran unos ladrones a nuestra casa y nos secuestran en aquel momento. Nos secuestran y bueno, fue horrible, algunos conocerán el cuento. Otros no. Lo cierto es que cuando pasa esa situación, que nos quedamos nosotros la familia, mi mamá se pone a llorar. Se pone a llorar y me dice, hijo, perdóname, tú no querías venir para acá, no sé qué. No llores porque me hace llorar. Y entonces, yo en ese momento entendí lo que yo tenía que hacer. Y yo le di, y no sé si fue Dios o qué, pero creo que sí fue Dios, por los frutos que he visto. Dice, ellos necesitan tu ayuda. Y yo dije, mi papá y mi mamá necesitan que yo lo ayude en el ministerio. Y de ahí comenzó toda esta travesía donde yo no me fui para Argentina, donde he decidido estar acá. ¿Y por qué hablo de todo esto? Porque todas las decisiones que nosotros tomamos son muy importantes. Y para tomar estas decisiones nosotros debemos tener sabiduría. Ahora, ¿qué sabiduría vamos a tener nosotros? La palabra de Dios nos habla que la sabiduría del mundo, de los hombres, es terrenal, es animal, es diabólica. Ahora, aquí en el mundo hay muchos sabios. Ahora miren las consecuencias de los sabios, por lo menos el COVID-19. Ese es el fruto de los sabios de este mundo. Hay muchos en este mundo que se creen sabios, sin embargo su sabiduría no se compara a la sabiduría de Dios. ¿Y por qué te hablo de la sabiduría?
Porque es necesario que nosotros adquiramos o ejerzamos la sabiduría que ya Dios preparó para nosotros. ¿Sabes qué extraordinario es que nosotros contamos con el Espíritu Santo? Una de las funciones que dijo Jesús cuando caminó en la tierra, dijo que Él enviaría el Espíritu Santo, el cual nos iba a traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Él nos convencería, Él nos daría la señal o la muestra de qué es lo que nosotros teníamos que hacer. Ahora, un ejemplo muy claro de una persona que decidió tener una sabiduría no humana fue Salomón. Todos conocerán a Salomón. Dice que fue el hombre más sabio de la tierra en aquel momento, de tal manera que venían reyes de diferentes lugares a oír la sabiduría que este hombre tenía. Pero la sabiduría que tenía Salomón no se la enseñó su papá. Porque si hablamos de la sabiduría, por ejemplo, de David, David humanamente podría haber sido un sabio en la guerra. Él podría haberle enseñado a Salomón de estrategias de guerra, cómo rodear una ciudad, cómo invadir una ciudad, cómo pelear en el campo de batalla. Pero sin embargo, el reinado de Salomón no fue un reinado de guerra. Dice que fue un reinado de paz. Fue un reinado donde él decidió hacer comercio y hacer otro tipo de cosas distintas a la que había hecho David. Eso quiere decir que la sabiduría que adquirió Salomón no fue de enseñanza humana. Otro ejemplo es el apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo dijo: el evangelio que yo predico no fue revelado a mi vida por hombre, ni por voluntad de hombre, sino que Dios mismo me lo reveló a mí camino a Damasco. Y cuando él termina una de las cartas a los Corintios, creo que es primera de los Corintios, capítulo 12, o el segundo de los Corintios, ahorita lo confirmamos, él dice, hablando acerca de lo que le ocurrió a él, dice: después de 14 años, ciertamente yo conozco un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o en el espíritu, que fue al cielo, en el cual se le mostraron cosas que son inefables, es decir, cosas que no puede describir con la voz humana. Vamos a leer aquí Primera de Reyes capítulo 3 para que veamos cómo comenzó su reinado Salomón. Primera de Reyes capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 3. Dice de la siguiente manera: pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En Gabaón se le apareció en sueños Jehová a Salomón una noche, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Salomón, Primera de Reyes. Salomón le respondió: tú has tenido misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Y miren lo que dice él: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Vamos a detenernos aquí. Vemos a Salomón. Si nosotros vemos las características para que una persona, un príncipe, pudiera ejercer un reinado, él estaba bajo tutores que le enseñaban toda clase de estrategias para gobernar. Estaba bajo tutores que le decían: bueno, estudia esto, estudia lo otro, hasta que él tuviera la capacidad de poder gobernar. Ahora, Salomón, lo primero que él hace es desechar la sabiduría de los hombres. Lo primero que él hace es reconocer que él era joven, y dice algo interesante. Él dice que yo no sé ni entrar ni salir. Ahora, esto es humildad, porque en cuántos momentos de nuestras vidas no tenemos la capacidad de reconocer que no sabemos hacer una cosa. Él podía haber dicho: bueno, Señor, tú por tu gran misericordia me has escogido a mí, yo que he sido preparado desde mi niñez, dame dinero, dame poder, dame reinos para que yo los gobierne. Sino que él agarra y le dice a Dios: yo no sé entrar
ni sé salir. Yo no sé tomar decisiones. Ahora, creo que esto es sumamente importante porque qué tremendo es levantarte en la mañana y decirle a Dios que te guíe a donde tú tienes que ir, a donde tú tienes que entrar. Porque esa va a ser la garantía de lo que tú hagas en esa mañana te va a salir bien. Que lo que tú hagas en esa mañana no va a ser por tu voluntad o tu conocimiento humano. Y ahí te vas a poder guardar de muchas situaciones adversas o contrarias que pueden afectar tu vida. O sea, Salomón reconoció que si él iba a gobernar, él no lo podía hacer en sus fuerzas. Él no lo podía hacer con su capacidad humana. Él no lo podía hacer con la sabiduría de los hombres del mundo, sino que él necesitaba la sabiduría de Dios. Y yo te quiero decir algo, tú necesitas la sabiduría de Dios. Tú necesitas la guianza de Dios en todo lo que tú vayas a hacer. Porque cuando tú te dejas guiar por Dios, entonces el respaldo de Dios estará con tu vida. El respaldo de Dios estará con tu familia. Porque tú te has dejado de un lado tu capacidad, tu conocimiento, tu entendimiento por el conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú estás dejando a un lado tu capacidad humana para que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Entonces es allí donde Dios te puede dar un espíritu superior como le dio a Daniel, y tú te puedes parar delante de diferentes situaciones y vencer. Y vencer esas situaciones. ¿Sabes? Salomón, otra de las cosas que podía haber pedido es que Dios lo librara de sus enemigos. Pero él no libró. ¿Por qué te digo esto? Él venía de un reinado como fue David, que tenía enemigos por todos lados. Hizo guerra por todas las naciones. Y él podía haber dicho: ahora que mi padre David no está, estas naciones se van a levantar en contra mía, de mí. Estas naciones van a venir y me van a querer matar. Y van a querer rodear mi ciudad. Y van a querer destruirme. Pero él dijo: es mejor la sabiduría de Dios que la fuerza de los hombres. Él sabía que si Dios le daba sabiduría, inteligencia, revelación, conocimiento, entonces él tendría la capacidad de apaciguar lo que se levantara en contra de su reinado. Ahora yo te digo algo: cuando tú decides tener sabiduría, el temor se va de tu vida. El temor se va, ¿por qué? Porque tú sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿Sabes? Una de las mayores cosas que está ocurriendo en el mundo en este tiempo es que la gente tiene miedo de lo que vaya a acontecer. ¿Cómo sabemos que la gente tiene miedo? Porque ahí se viene la tercera guerra mundial. Y el otro se levanta: no, los rusos, no, los americanos, no, que el COVID. Entonces viene la desesperanza y la gente cae en ansiedad, en depresión, que si el dinero, que si no el dinero. Pero cuando tú entiendes que tu vida no te pertenece ni le pertenece a los sabios de este mundo, sino que tú estás ligado a una vida espiritual, entonces el temor no puede venir sobre tu vida. Dice que es tremendo porque Dios se le apareció en sueño en la noche. ¿Y qué oportunidad tuvo Salomón? Porque se le apareció Dios y le dijo: pídeme lo que tú quieras. Ahora esto es para meditarlo, ¿no? Si Dios se te aparece una noche y te dice: pídeme lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué puedes pedir? Algunos pedirán un carro, otros pedirán un trabajo. Uno se ríe, pero es verdad. Casa. Otros pueden pedir dinero, ser millonario, no sé. Un gran predicador. Claro. Un marido. Hay muchas que oran: Señor, dame un marido. Como dice mi papá, el patalana. Patalana. Diferentes situaciones, un dicho argentino. Hay muchas situaciones que podemos pedir. Él tuvo la oportunidad de su vida. Dios le dijo: pídeme lo que quieres. Y me imagino que Dios se sorprendió. Ahorita vamos a terminar de leerlo. Porque Él no pidió, como les digo, no le pidió: dame un gran ejército, dame fuerza, dame valentía, nada. Él le dijo: Señor, mira, yo soy joven. Yo no sé entrar, yo no sé salir. Yo necesito que tú me des la capacidad. Necesito que tú me des sabiduría. Dice: para que yo comprenda lo que es la justicia. Él le dijo: dame capacidad para tomar juicio, para tomar decisiones, para poder juzgar al pueblo. Eso de tal manera que Dios se lo dio, de tal manera que vino un día, habían dos mujeres peleándose por un niño. Y entonces los jalaban de aquí para allá. Este hijo es mío, este hijo es mío. Y estaban peleando y él dijo: bueno, vamos a hacer algo. Vamos a partirlo por la mitad, pues. Eso le dijo Salomón. Y llévese la mitad una y la mitad la otra. Se acabó el conflicto. Pero Dios le dio sabiduría para juzgar. Ahora vamos a continuar el versículo 10. Mira lo que ocurrió con la petición de Salomón. Dice: al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ¿ves? Ni pediste para ti riquezas,
ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. ¿Cuántas veces nos cuesta oír, no? Una de las cosas que siempre ha ocurrido desde chiquito, porque esa es la ventaja de ser hijo de pastor, porque tú siempre estás ahí escuchando, ¿no? Desde chiquito. Pastor, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que hacer esto, ¿no? Entonces viene el apóstol. Casi siempre el apóstol te sorprende porque te dice una cosa que tú no esperabas y te quedas así como mareado. Te quedas así, bueno. Y entonces viene haz esto, lo otro. Ah, bueno, sí, gracias, pastor. Y la persona hace totalmente lo contrario a lo que dijo. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad para oír. Y mira lo que Dios le dijo a Salomón. Le dice, sino que demandaste, o sea, él no pidió riqueza, sino él demandó inteligencia para oír juicios, para oír lo que Dios tiene para decirle. Mira lo que dice versículo 12, voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y mira lo que le añade Dios, también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, comprendió que era un sueño, luego fue a Jerusalén. Bueno, ahí termina. Lo cierto es que la petición que hizo Salomón en aquel momento, dice que agradó a Dios. Y Dios no solo le dio la sabiduría que él le estaba pidiendo, no solo le dio inteligencia para poder oír juicios, sino que Dios le dio todas las cosas que él no estaba pidiendo. Ahora, una de las cosas que se nos ha venido enseñando, que lo hemos utilizado en muchas oportunidades, es cuando el apóstol Pablo dijo que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Eso quiere decir que mientras que nosotros somos niños espiritualmente, un niño no es sabio. Hablando de la sabiduría del mundo, hablando de un niño espiritual, mientras que nosotros somos niños espirituales, por lo tanto no tenemos sabiduría, dice que no tenemos diferencia con un esclavo, aún siendo heredero de todas las cosas. Entonces, Dios nos ha prometido tantas cosas a nosotros, muchísimas promesas que estamos en este tiempo para vivirlas, pero si nosotros no dejamos de ser niños, no podemos ejercer esa heredad que Dios nos ha dado. Es por esa razón que nosotros debemos agarrar y tomar la mejor elección. La elección que pidió Salomón, dijo, dame sabiduría para yo poder ejercer a lo que tú me estás llamando. Y Dios le dijo, como tú has pedido esto, no solo se agradó de él, sino que le dio lo que él no le pidió. Yo te quiero profetizar algo esta mañana y yo te invito a levantar tu mano. Esta es la mañana donde Dios te da sabiduría, pero Dios te dice, yo te daré la capacidad y te entregaré todo lo que tú no me habías pedido hasta esta mañana. Riqueza, le dijo Dios a Salomón, le dijo, te daré aún paz con tus enemigos y nadie podrá hacerte frente. Yo te lo declaro esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios te da sabiduría y capacidad para ejercer lo que Dios te prometió. ¿Sabes? La elección de Salomón fue extraordinaria. Ahora yo quiero ligar esto con un ministerio, como fue el ministerio o la vida del apóstol Pablo. Yo le decía a Dios, ¿cómo yo voy a mezclar esto? Bueno, el Espíritu Santo me está guiando. Me dio sabiduría, exactamente. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo vivió muchas etapas en su vida. Él vivió diferentes etapas y cada una de estas etapas lo llevaron a diferentes circunstancias. De tal manera que él estuvo preso, fue azotado, fue apedrado, fue perseguido. Bueno, pero también vivió momentos de bendición. También en su ministerio él vio la sobrenaturalidad de Dios y se encontró con gente extraordinaria. Yo te invito a buscar el libro de Hechos, capítulo 15, para entender un poco de esto. En Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo en ese momento era Saulo. Dice que él se iba decidido a perseguir a los cristianos. Capítulo 15 de Hechos. Hechos 15. Existe. En el capítulo 9, Saulo iba dispuesto a perseguir a la iglesia. Y dice la palabra que en el camino, cuando creo que iba a Damasco,
Dice que se le aparece el Señor, lo tumba de su caballo y a partir de ese momento comienza una transformación en la vida de él. Dios lo manda donde Ananías, dice que él ora por él, se le caen como escamas de los ojos. Al mismo tiempo que está ocurriendo esto, en el capítulo 10, Dios le habla al apóstol Pedro, dice que él cae en éxtasis y ve una visión de un lienzo que baja. Él estaba en la ciudad de Jope y entonces él ve toda clase de cuadrúpedos, de reptiles, y Dios le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dijo: no. Hay muchas veces que Dios nos dice así una cosa y nosotros: no, Señor. Bueno, pues le pasó a Pedro. Bueno, dice, por 3 oportunidades Dios le dijo: mata y come. Y Dios le dijo: no menosprecies tú a lo que yo he santificado. Lo cierto es que al terminar esta visión, dice que Pedro, Dios le habla y le dice: mira, hay 3 hombres que te están buscando. Estos hombres habían sido enviados por un hombre que era gentil llamado Cornelio. Dice que estos hombres estaban a la puerta. Lo cierto es que él va a la casa de Cornelio con estos 3 hombres. Cuando llega, lo primero que hace Pedro, él le dice, bueno, ustedes saben cuán abominable es que un judío se junte con los gentiles. Imagínense la palabra fuerte que él utiliza. Sin embargo, bueno, él predica la palabra ahí. Cuando él está predicando la palabra, dice que viene el Espíritu Santo y cae sobre los gentiles en aquel momento y comenzaron a hablar en lenguas, y él termina reconociendo que Dios no hace excepción de personas. Él se va y cuenta esto a la iglesia de Jerusalén. Aquí comenzamos a darle forma, porque él va a la iglesia de Jerusalén y le comienza a contar lo que había ocurrido, cómo el Espíritu Santo había caído sobre los gentiles. A todas estas Pablo comienza a predicar por Antioquía, por Chipre, por algunos lugares donde habían lugares colonias de judíos, pero predominaban los que eran los gentiles. Lo cierto es que cuando llegamos aquí al capítulo 15 ocurre algo muy interesante. Este capítulo 15 marca un antes y un después para la iglesia de aquel momento, para aquel entonces, para lo nuevo que estaba ocurriendo. Dice de la siguiente manera, capítulo 15, versículo 1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, aquí Pedro les cuenta lo que ocurrió en el capítulo 10. Hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándole el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos.
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Vamos a detenernos ahí. Aquí dice la palabra en el auge de la conversión de los gentiles. Dice que en el capítulo 14 dice que Pablo regresa de Siria hacia Antioquía. Antioquía fue la primera ciudad en donde se le llamó cristiano a los cristianos. O sea, fue el primer sitio donde se llamó cristiano a los cristianos. Y me llamó la atención cuando estaba investigando esto, porque no fue en Jerusalén, no fue en Samaria, que podrían haber tenido un conocimiento, sino que fue en Antioquía, que no tenía nada que ver con lo que los judíos hablaban. Fue el primer sitio donde se reconoció a los cristianos. Y no solo esto, sino que Antioquía fue la primera gran ciudad donde Pablo comenzó a ministrar. ¿Sabes? Y qué tremendo, porque aquí, por ejemplo, en mi Biblia dice que habla de la asamblea en Jerusalén. Yo estuve investigando quién era la asamblea que estaba en Jerusalén. Y esta fue una de los capítulos en donde la asamblea da un edicto legal donde se le permitía predicarle a los gentiles. O sea, fue un aval. A partir de este momento, el apóstol Pablo tenía como la legalidad eclesiástica, si se puede decir, de aquel momento, de ir a los gentiles a predicar el evangelio. Ahora, esto ocurrió en medio de una contienda. Dice que Pablo regresaba de Siria a Antioquía, y cuando él llega a Antioquía, dice que habían algunos de Judea que estaban obligando a los gentiles, debe ser a los griegos, a los romanos, a la gente de Antioquía, dice, a circuncidarse y a decirles que si no se circuncidaban no podían ser salvos. De tal manera que Pablo y Bernabé dice que tuvieron una discusión fuerte con aquellas personas, y tal fue el conflicto que llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y llaman a Pablo y a Bernabé y a las personas que estaban contendiendo para ver qué estaba ocurriendo en aquel momento. Ahora, que esto es interesante porque la discusión ocurre en Antioquía. ¿Qué quería hacer el enemigo a través de la ley? Quería suprimir al cristianismo. Porque en ese lugar fue donde comenzó el auge del cristianismo y la predicación para los gentiles. Ahora, la predicación para gentiles es para nosotros. Nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Ahora, el enemigo, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo en Antioquía, manda a los judaizantes para ese sitio. ¿A qué? A estorbar lo que Dios estaba haciendo. Fíjense como de un principio quería interrumpir el enemigo el despertar de la palabra de gracia. El despertar del avivamiento que estaba ocurriendo en esas provincias que no eran judías, sino que Dios estaba haciendo. Dice que Pablo y Bernabé en el camino comenzaron a contar las grandes maravillas que Dios estaba haciendo con los gentiles. Pero en medio de esto había gente que estaba disputando lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Ahora, este pasaje está ligado a lo que Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 2. Dice que después de 14 años él va a Jerusalén y dice que a exponerle a los que estaban principales de aquella iglesia el evangelio que se le había reconocido a él, o que se le había entregado a él. Ahora él llega para este lugar y comienza a contarle las maravillas y cómo Dios lo estaba utilizando en estas ciudades de los gentiles. Y dice que Pedro da testimonio y dice, miren, ¿no se acuerdan que yo una vez fui a la casa de Cornelio y mientras que yo le predicaba cayó el Espíritu Santo sobre ellos? Por otro lado se levanta Jacobo. Este Jacobo era el hermano de Jesús, según los estudiosos. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre ellos y sobre ese gobierno eclesiástico que había en aquel entonces. Dice que ellos dos toman la decisión. Dice que Jacobo dice, bueno, esto se liga con la profecía de los profetas, que Dios le predicaría a todos los gentiles que invoque su nombre. Y dice, por lo tanto yo juzgo que no se le inquiete a los gentiles y que no se les impida ser bautizados, y dice que no se les obligue a circuncidarse. ¿Por qué te hablo de esto? Porque allí hubo un aval para el apóstol Pablo para ir a los gentiles, para ir a predicar
con libertad, y que nadie de los judíos, de los judaizantes, ni de los fariseos, ni de las personas que eran fanáticas de aquel momento, molestaran a las personas de Grecia, a los romanos que venían. Dijo, sino que la única condición que les puso fue: dile que se cuiden de los ídolos, de los ídolos, de comer algunas cosas y de la fornicación. Esas fueron la ley, si se puede decir, que se estableció en aquel momento. Ahora, aquí, a partir de este momento, Pablo podía ir, dice que ellos lo enviaron con otros ancianos a predicar a los gentiles. Pero ocurre algo que quiero leer aquí. Voy a leer desde el versículo 30 en adelante de este mismo capítulo 15. Después que ocurre esto, dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y reuniendo la congregación entregaron la carta. ¿Ves? Ellos fueron a llevar la carta a Antioquía para que el conflicto cesara. Lo que estaba ocurriendo, había un conflicto entre los judaizantes y la gente de Antioquía. Entonces ellos van con la carta de Jerusalén para que cesara ese conflicto. Habiéndola leído, se regocijaron por la consolación. Judas y Silas, que también eran profetas, consolaron y animaron a los hermanos con abundancia de palabra. Después de pasar algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que les habían enviado. Sin embargo, a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, animando a las iglesias. Porque quiero leerles esta parte aquí, porque es interesante. Después que Pablo recibe la carta de la aprobación de la asamblea que estaba en Jerusalén, él va a Antioquía, les lee la carta, la gente se goza. Dice que se levantan dos profetas, Judas y Silas, animan al pueblo con abundancia de palabra. Pero cuando llega el momento donde Pablo nuevamente va a viajar y va a ir a otras ciudades, dice que tiene una discusión con Bernabé. Porque Bernabé quería llevar consigo a un joven que se llamaba Juan Marcos, pero dice que a Pablo no le agradaba a este joven. No le agradaba a Pablo porque dice que lo había abandonado en Panfilia, y dice que se había negado a ir a la obra que Dios lo había llamado. Pero Bernabé decidió irse con él. Ahora, ahí hay una decisión que tuvieron que tomar ellos. Sobre todo Bernabé. Porque Bernabé comienza en Antioquía a predicar con Pablo, ve la gracia, ve cómo los gentiles se convierten y ve lo que estaba ocurriendo, el avivamiento y el respaldo que Dios les estaba dando. Pero él decide unirse en un yugo desigual, en alguien que no estaba en comunión con lo que Dios le había entregado al apóstol Pablo. De tal manera que no sé si hay otro versículo en donde se nombre a Bernabé, pero sí hay muchas cartas más y muchas iglesias más en donde se habla de Pablo. Ahora, yo quiero declarar algo en el espíritu. Muchas veces hay personas que se tienen que alejar de tu vida. Muchas veces tienes que romper con personas que frenarán el propósito que Dios tiene contigo. Muchas veces tendrás que entrar en una lejanía con personas que frenan lo que Dios te dio, porque no están ligadas a lo que Dios te dio a ti. Y Pablo dijo: Juan Marcos no puede seguir conmigo. Y dijo: por lo tanto yo me voy. Y fue tan inmediata la respuesta de Dios que dice que Dios levantó a Silas en lugar de Juan Marcos. Y Silas estuvo con Pablo aún en Macedonia. Ahora, ¿qué ocurrió en Macedonia? En Macedonia fue despertada una iglesia que financió casi todos los viajes del apóstol Pablo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque Pablo no podía caminar con un yugo desigual como era Juan Marcos, que lo abandonó, sino que tenía que caminar con un hombre, con una mujer que se alinearía al propósito y que provocaría lo que Dios tenía para la vida de Pablo. Y yo te lo declaro, hay veces que tienes que romper con personas que se tienen que alejar de tu vida, que estorban lo que Dios tiene preparado para ti, y ligarte a personas que te llevarán a cumplir lo que Dios tiene para tu vida.
Entonces hubo un desacuerdo en aquel momento y Bernabé tomó una decisión. Ahora solo Dios sabe si la decisión que tomó Bernabé fue una decisión en sabiduría o fue una decisión humana, en un capricho o una voluntad humana. Pero aquí hay algo más interesante, porque cuando vemos el capítulo 16, lo primero que ocurre en el capítulo 16 es que Pablo se encuentra con Timoteo. Dice que Pablo se encuentra con Timoteo y Timoteo fue uno de los discípulos más fieles que tuvo el apóstol Pablo. ¿Sabes? Hay veces que Dios tiene que sacar eso que está estorbando para que se despierte el espíritu de las personas fieles y leales. ¿Sabes? Dios le quitó aquel abandono, aquella traición, lo sacó de en medio. Y Dios comenzó a partir de ese momento a despertar a hombres que cumplirían el propósito que el cual Dios había llamado al apóstol Pablo. Gente que lo acompañaría y sería fiel a su lado, que lo acompañaron en sus cárceles, en sus preocupaciones y que estuvieron con él hasta el final. Entonces yo te quiero decir algo, qué importante es tomar una decisión. Porque si Pablo hubiera cedido a la presión de Bernabé, quizás un Timoteo no hubiese existido. Entonces Dios lo rodeó de Timoteo. Lo acompañó Tito, que fue otro hijo fiel. Y no solo esto, sino que en Efesios Dios despertó a un hombre llamado Gallo, que fue otro fiel hombre y siervo de Dios. Pero ellos no se rebelaron hasta que fue quitado aquel hombre de en medio. Entonces Dios muchas veces, te lo vuelvo a decir, quitará cosas de tu vida para que venga lo de Dios a tu vida, a tu casa, a tu familia. Dios tendrá que hacer una separación. Y aquí el que yo creo que lo lamenta es Bernabé, porque estoy seguro que se dejó llevar por la manipulación de este hombre y terminó perdiéndose lo que Dios estaba haciendo. Después de ver tanto respaldo de Dios en las iglesias de Antioquía, después de ver cómo Dios había sanado y después de tener un aval legal para seguir predicando junto al apóstol Pablo. Ahora, en medio de todas estas situaciones, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 21 y 22, se lo voy a parafrasear para no leer tanto. Dice que Pablo, viene un profeta llamado Ágabo, él le dice a Pablo, mira, no vayas a Jerusalén. No vayas a Jerusalén. Y él hace un acto profético, agarra un cinto y se ata las manos, se ata los pies y dice, así harán con el hombre que es dueño de este cinto. Y entonces, bueno, la gente que estaba con Pablo se pusieron a llorar. Pablo le dice, no lloren porque yo voy a ir a Jerusalén. Bueno, lo cierto es que Pablo va a Jerusalén. Cuando lo reciben los hermanos en Jerusalén, le dice, mira Pablo, ¿qué tú haces aquí? Los judíos te quieren matar. ¿Por qué te quieren matar? Esto es interesante. Después usted lea estos dos capítulos que tienen una riqueza extraordinaria. ¿Por qué te quieren matar? Dice, porque tú dices que no hay que cumplir la ley de Moisés. Por esa razón, el que tenga oído para oír, oiga. Porque tú no pides diezmo. Porque tú hablas de la generosidad. Porque tú hablas de la liberalidad. Entonces los judíos se enardecían y querían matar a Pablo. Entonces, bueno, vienen los sabios de este mundo. Y él le dice a Pablo, mira, Pablo, rápate. Santifícate, ponte en orden para que cuando ellos te vean, crean que tú caminas como un ministro ordenado. La sabiduría humana, que está ligada a la manipulación y la hechicería. Y la mentira y el engaño. Entonces, lo manipulan a Pablo y dicen, rápate, para que ellos te vean que tú estás caminando en orden. Pablo va, se santifica según el rito de ellos y se aparece. Cuando Pablo se aparece, esa gente igual se enardeció con el pelado, no pelado, la gente lo agarró. No le importó nada. Pablo dijo, no, mira, yo estoy ordenado, lo agarró. La gente igual. Se lo llevaron, se enardecieron, se lo llevaron. Y en medio de eso Pablo le dice a un militar, le dice, mira, déjame hablar, vale, yo me voy a defender. Y viene y se defiende y le dice, miren, yo soy judío. Yo era fariseo de fariseos. Y le comienza a contar sus testimonios, le comienza a contar un poco de cosas ahí. Después dijo que soy romano en otra parte, cuando ya se vio que estaba difícil. Sí, después te lo leo. Eso quiere decir que él tenía una crisis emocional en ese momento. No sabía si era judío, si era romano. Él no sabía nada. Entonces, ¿cuántas veces nos metemos en un lío y no sabemos ni siquiera qué hacer, ni qué decir? Así estaba él, claro, tú ves una multitud que si te enardecida, tú dices, yo soy romano, judío, hebreo, lo que sea. Claro, como cuando pasabas por una marcha y tú te haces ahí, disimula. Claro.
Por si acaso. Qué tremendo eso, porque hubo un momento que no te podías poner algunos colores de franela, pero eso es otro tema. ¿Cierto? Lo cierto es que después de todo esto, que él se defiende y él expone, bueno, que él era fariseo, que se encontró a Dios y que él predica el evangelio y que bueno, que él también era parte de ellos. Voy a leer aquí versículo 17 del capítulo 22, yo lo voy a leer nada más porque es cortito. Dice de la siguiente manera, Hechos 22, capítulo 22, versículo 27, dice: volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Mira lo que le ocurrió, dice: vi al Señor que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testimonio, yo mismo también estaba presente, testigo, y yo mismo estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que lo mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mira, hay veces que Dios te va a enviar lejos de personas. Entonces mira, él toma esta decisión, se deja manipular por los sabios de aquel momento, lo meten preso. Y qué extraordinario, porque Dios le había hablado ya por el profeta Ágabo. Dios le dijo: si tú vas a Jerusalén te va a ocurrir esto. Y él tomó una decisión. Él tomó una decisión y fue igual. Dijo: yo tengo que predicar el evangelio, y fue. Y se cumplió la palabra. Lo detuvieron, lo querían matar, lo querían apedrear, bueno, le querían hacer de todo. Y dice que cuando él estaba un momento orando a Dios, Dios dice que él tuvo un éxtasis, él cae en una visión en el espíritu. Y viene Dios y le habla y le dice: mira, Pablo, vete inmediatamente de Jerusalén, porque ellos no van a escuchar, ellos no van a creer en tu testimonio. ¿Por qué Dios le dijo eso? Porque Dios no lo había enviado a los judíos. Dios los había enviado a los gentiles. Dios lo había enviado a otro lugar. ¿Y cuántas veces Dios te envía a hacer algo y tú no lo haces por tomar una decisión humana? Entonces la decisión humana te llevará a tener conflictos, te llevará a estar en cárceles, te llevará a tener persecución. Cada vez que Pablo iba a los judíos, caía en miseria, caía en persecución y venía un montón de problemas en contra de su vida. Pero lo extraordinario es que él había vivido el respaldo de Dios con los gentiles en Antioquía. En Chipre él vio como cuando predicaban en esas ciudades, el respaldo de Dios estaba con él y la gente creía. Y la gente se acercaba y creía y crecían y crecían. Y no solo esto, sino que cuando hubo un conflicto y fue y se enfrentó en Jerusalén a los que gobernaban la iglesia, Dios le dio respaldo. Y como dice Gálatas capítulo 2, dice que y reconociendo la gracia que había en mí. O sea, él ya habían reconocido la gracia que él tenía para los gentiles. No para los judíos. Yo te quiero dar una palabra profética. Dedícate a hacer lo que Dios te capacitó para que tú hagas. Dedícate a hacer a lo que Dios te dio gracia. Si Dios te dio gracia para hacer negocio, dedícate a lo que Dios te dio gracia. Si Dios te dio gracia para cantar, dedícate a cantarle a Dios. Si Dios te dio gracia para predicar, dedícate a predicar la palabra de Dios, porque ahí estará el respaldo que tú necesitas. O sea, Dios a mí me llamó a predicar el evangelio y yo voy a vivir del evangelio porque Dios me dio la gracia para predicar el evangelio. Y yo te lo declaro en el nombre de Jesús. Llegó la hora de que tú creas. Cree en lo que Dios te dio, porque aún tus enemigos reconocen lo que Dios te dio. Porque en Jerusalén los apóstoles reconocieron la gracia que Dios le había dado a él. Pero él volvió a Jerusalén porque quería la aprobación y en una decisión humana cayó en prisión. En una decisión humana cayó en esclavitud. Pero vino Dios y le dijo: sal prontamente. Yo te quiero profetizar algo en esta mañana. Este es el día domingo, esta mañana es la palabra profética que Dios te dice: sal de esa situación en la que estás. Sal en esa situación de depresión, de deuda, de dolor, y ve tras el llamado que Dios tiene para tu vida. Ve tras el propósito que Dios tiene con tu familia. ¿Sabes? Llegó un momento en mi vida, como les contaba al principio, que yo tuve que ir tras el llamado que Dios tenía para mi vida. Y yo tuve que tomar una decisión en el espíritu, que fue dejar de vivir en mis fuerzas y vivir en la gracia de Dios.
Y el día domingo la palabra que Dios me dio, Dios me dijo: yo te daré todo lo que tú necesitas para que cumplas el propósito que yo tengo contigo. Y yo esta mañana vengo a declararte y a profetizarte: lo que tú necesitas, Dios te lo dará para cumplir el propósito que Dios tiene con tu vida. Porque aún tus enemigos reconocerán la gracia que Dios te dio. ¿Qué está ocurriendo con Venezuela? Los enemigos de Venezuela están reconociendo la gracia que Dios le dio. La gracia que Dios le dio es el petróleo, las riquezas, los minerales. Y los enemigos de Venezuela vienen a reconocer lo que Dios le dio, porque no les queda otra opción. ¿Sabes? Que Dios te dé la capacidad, por lo menos Elizabeth, de hacer cosas que otros diseñadores no hacen. En el Espíritu está, la profeta nos decía: Dios nos ha dado la sabiduría, los misterios, la capacidad para nuestra gloria, para hacer cosas que otras personas no hacen. ¿Sabes? Están investigando qué es la sabiduría de Dios. Y los estudiosos dicen que la sabiduría de Dios es una de las características de Dios. Porque Dios es amor, Dios es fuego consumidor, pero Dios también es sabio. Porque no hay nadie más sabio que Dios. Y los estudiosos dicen: como Él pudo diseñar todas las cosas que existen. Entonces yo quiero declararte algo también esta mañana. Prepárate, porque vendrán ideas creativas. Yo te lo declaro, Leonardo, a ti y a tu familia: ideas creativas, nuevos negocios, nuevas maneras de hacer cosas, nuevos emprendimientos, sabiduría, capacidad y revelación te dará Dios. Y yo lo declaro sobre todos los empresarios que están en Nido de Águila. Dios te dará capacidad, sabiduría para crear cosas que otros no harán, porque no tendrán competencia contigo. Aún los que compiten contigo vendrán a reconocer que lo que Dios te dio, ellos no lo tienen, porque la sabiduría del hombre contra la sabiduría de Dios no es nada. El profeta Isaías en el capítulo 44 dijo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Dios en estos próximos tiempos desvanecerá la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de los hombres está ligada a la hechicería, está ligada a la rebelión contra Dios. Pero Dios comienza a despertar la sabiduría en sus hijos para humillar, para deshacer la sabiduría de los hombres. Mira, el profeta Isaías dijo que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Hay un espíritu que trabaja detrás de las medicinas, un espíritu llamado farmaqueia. Y este espíritu es un espíritu que está unido, que une la ciencia con la brujería. Yo quiero decretar y profetizar en esta mañana que ese espíritu y esa influencia no podrá tocar a ninguna persona del Nido de Águila, porque farmaqueia no podrá contra tu vida, farmaqueia no podrá contra tu familia, la sabiduría de los hechiceros de este mundo no podrá, porque la ciencia del hombre caerá, pero la sabiduría de los justos crecerá y resplandecerá, y Dios lo respaldará. Porque mira, hermano, tenemos que llegar a un nivel donde vivamos en una salud divina, donde nuestro cuerpo sea sustentado por la palabra de Dios, en donde nuestro cuerpo no necesita de la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Dios viviente que vive en nosotros. Entonces el profeta Isaías: yo lo declaro en el nombre de Jesús, deshago las señales de los adivinos, yo enloquezco a los agoreros, hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Entonces aquí en este capítulo 22 vuelve Dios a hablarle del llamado que tenía. Yo te lo declaro. Tengo una palabra profética para muchas personas que están en este lugar. Tengo la convicción en mi espíritu de que muchas personas en este lugar Dios les está hablando. Porque en este éxtasis que tuvo, en esta revelación, Dios le recordó a Pablo para qué lo había llamado. Y esta es la mañana donde Dios te está recordando para qué te llamó, mujer, para qué te llamó, varón. Si Dios te llamó a orar, adora a Dios, dedícale tiempo a Dios. Si Dios te llamó a profetizar, a predicar, hazlo. Si Dios te llamó a enseñar, hazlo. Si Dios te llamó a ser empresario, empresaria, a lo que Dios te llamó, esta es la mañana donde Dios te lo recuerda en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en esa visión Pablo se justifica y le dice a Dios: Dios, pero ellos saben quién era yo. Ellos saben que cuando estaba Esteban muriendo, yo estaba ahí. ¿Y cómo no van a creer en mi testimonio? Y Dios le dijo: vete, porque yo te enviaré lejos de ellos. Yo te lo profetizo. Dios nos envía lejos de los judíos, Dios nos envía lejos de los fariseos, Dios nos envía lejos de la ley, Dios nos envía lejos, porque le llegó la hora de que se nos acercarán los hijos de la gracia. Los hombres y las mujeres de la gracia se acercarán a nuestras vidas.
Dios le dijo, yo los envío lejos. Como un día Dios nos dijo, Dios le dijo al apóstol, no hagas pacto con ellos. ¿Sabes? A mí me encanta, es mi libro favorito, mi capítulo favorito, 2 Corintios capítulo 11. Ya lo puse como Pablo habla unas cosas ahí. Y una de las cosas que habla Pablo ahí, él dice, si el diablo se disfraza como ángel de luz, no será sorprendente que así hagan sus ministros, disfrazándose de apóstoles. ¿Y por qué Pablo hablaba de eso? Porque él estaba hablando de los que obligaban a judaizar y que obligaban a los gentiles a circuncidarse, a guardar los sábados. Y Pablo usa unas palabras tan fuertes que él dice, comienza en el capítulo 1 de Gálatas, él dice, Pablo, por decisión de Dios y no de hombre. El evangelio que yo recibí no me lo enseñó ningún hombre. Y él dice algo, y si viene alguien y les predica un evangelio diferente al que yo les enseñé, sea un ángel, sea un apóstol, sea un profeta, ese sea anatema. Yo me quedé impresionado cuando leí eso. Vamos a leerlo porque esto no se puede parafrasear así nada más. Fuerte, ¿no? Gálatas capítulo 1. Gálatas, sí. Tienen que estar preparados porque yo voy de versículo, capítulo para allá. Miren, para una prédica que yo hago, yo leo bastante. Leo casi, a veces leo todo el Nuevo Testamento de una vez porque me cuesta predicar así una sola. Uno. Esto está muy ligado a lo que ocurrió Hechos 15, Hechos 16, Hechos 14. Está ligado a esta parte. Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A mí me llama la atención porque Pablo decía este siglo malo, imagínense este. Como hay un meme por ahí, dice que los niños de ahora cuando les toque ver historia, la historia del 2021, 22, COVID, guerra, no sé qué, no se van a aprender la historia fácil. Que si falta gas, no sé qué. Continúa versículo 6. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Mira lo que dice, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Quiero detenerme ahí. Cuando tú buscas el significado en un diccionario normal de la palabra alterar, dice es algo que quiere modificar la esencia de algo. La esencia del evangelio que recibió Pablo cuando se está presentando aquí en su introducción, que él dice, yo soy apóstol no por disposición de hombre ni por elección humana, sino por Jesucristo y por Dios que lo resucitó de los muertos. Este evangelio no es por imposición de hombre. Dice, este evangelio no puede ser alterado. Ustedes no pueden permitir que alguien venga a cambiar la esencia de lo que yo les estoy enseñando. Ahora, ¿cuál es la esencia? Por ejemplo, que si fuera maestro yo le haría una pregunta de nido de águila. La gracia. El pastor, la profeta, bueno, así no se vale. Que respondan ellos. La gracia, la generosidad, la liberalidad. Y yo te digo, si alguien viene a modificar ese evangelio que se te enseñó, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pero si aún vosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, el apóstol Pablo que hace palabras así ácidas, como dicen por ahí, no. Porque él se presenta, yo no recibí, esto no me lo enseñó ni Pedro, ni Jacobo, ni los que están ahí en la cúpula de la iglesia de Jerusalén. Sino que este evangelio yo lo recibí directamente de Jesucristo. Y él dijo, si vienen ellos, porque ahí está hablando así, como nos enseñaba ayer la profeta, o sea, es una interpretación literal, ¿no? Hay que poner en práctica porque si no, no se prueban. Si alguien viene y les enseña un evangelio diferente al que yo les enseñé, entonces él sea anatema. Y a mí me llamó la atención porque yo digo, wow, si esto lo dijo Pablo por si acaso, aquí nadie se va a ofender porque no lo dije yo. Yo estoy leyendo lo que dice ahí. Pablo dijo, si viene aún un ángel y viene a alterar
a cambiar la esencia de lo que yo les estoy enseñando, él sea anatema. Y dice, y continúa versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Y mira lo que dice versículo 10. ¿Acaso ahora busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero ahora os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, mira lo que dice, no es de invención humana. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne y sangre. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Qué extraordinario lo que le dice el apóstol Pablo aquí. Él le dice, yo tuve un encuentro con Dios. Ahora, fíjense, ¿cuál fue el resultado cuando él contó este mismo testimonio ahí con los judíos? No lo escucharon, lo apedrearon, lo metieron preso. Pero en las iglesias de Galacia fue otra la situación, porque Dios lo había llamado a esa iglesia. Dios lo había llamado. Entonces él contó este testimonio y el fruto fue totalmente diferente. Y esto debemos prestar atención, porque tú puedes hacer una misma cosa, pero si la estás haciendo en el lugar que Dios no te llamó, el resultado será diferente. El resultado será distinto. Y quiero que me agarren este hilo de idea para cuando vaya a finalizar. Dice versículo 18, después pasado 3 años, después de 3 años, fíjense, Pablo se encuentra, esto es Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, se encuentra con Jesucristo. Dice que después de eso pasaron 3 años para que él fuera a hablar con la iglesia de Jerusalén. Eso quiere decir que lo que él les predicó en ese momento no se lo enseñó ningún hombre. No se lo enseñó nadie. Dice que el evangelio que yo recibí no es de invención humana. Esto no lo sacamos de YouTube, ni de enlace. Esto es de revelación de Dios. Palabras así, ¿no? Después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Vieron? Pedro y Jacobo, que él era hermano del Señor. No sé cómo llegó el hermano del Señor a gobernar la iglesia. Pero algunos estudiosos dicen que cuando resucitó el Señor, se le presentó de manera especial a él. Y bueno, esto y lo otro, pero no vamos a ahondar en eso. Pero Pedro y Jacobo eran uno de los que estaban gobernando la iglesia de Jerusalén. Para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, ¿ve? Sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, pero no me conocían personalmente las iglesias de Judea que están en Cristo, pues solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo combatía, y glorificaban a Dios a causa de mí. Y después él le dice, después de 14 años subió otra vez a Jerusalén. Esto es Hechos capítulo 15, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, reconocieron la gracia que me había sido dada para los gentiles, porque dice, porque el mismo que actuó en Pedro para el evangelio de la circuncisión, actuó en mí para el evangelio de la incircuncisión. Pero ¿qué ocurre algo en el versículo 11? Dice que se los voy a parafrasear mejor. Dice que él va a Antioquía. ¿Recuerdan qué ciudad era Antioquía, no? Fue la ciudad donde se predicaba el evangelio y fueron donde reconocieron por primera vez a los cristianos. Según los estudiosos, dice que Pedro vivía en Antioquía. Yo no lo sabía, él vivía ahí en esa ciudad. Entonces por eso cuando yo investigué eso entendí. Dice que Pablo vuelve a Antioquía, después de estar en Sicilia, en Siria, vuelve y se encuentra a Pedro. Y ve a Pedro viviendo como gentil. Pero dice que cuando llegaron unos enviados de Jacobo, dice que él comenzó a disimular. Dice que él comenzó a disimular y dice que comenzó a actuar hipócritamente y dice que Pedro era de condenar. Y comenzó a obligar a los gentiles a que se circunciden, a que guarden el sábado y todo esto. Y dice Pablo
que en medio de su simulación no aguantó Pablo. Pablo como que era hermano Yanubi, de la pastora Yanubi. Le dijo Pablo: Pedro, tú que vives como gentil, ahora que ves a los hermanos de la circuncisión, ¿vas a actuar en circuncisión? Pero aquí hay algo más interesante, pues usted lo lee. Que dice que en su simulación engañaron a muchos. ¿Y sabes quién estaba ahí? Bernabé. ¿Estás viendo? ¿Quién estaba ahí? Bernabé. ¿Viste? Tú llegas a un lugar y te encuentras, aquí está. Versículo. Nos pasó. Se encontraron ahí a Bernabé. Se encontró a Bernabé. Dice que en medio de su simulación, dice que arrastró a Bernabé. Bernabé comenzó. Entonces, aquí está la confirmación de que Bernabé sí fue manipulado por Juan Marcos. Porque si Pedro estaba simulando y actuando hipócritamente y Bernabé fue arrastrado, es porque Bernabé, aunque tenía un llamado, aunque tenía unción, no tenía el carácter ni la sabiduría para mantenerse firme en lo que Dios le había llamado. Entonces era arrastrado por cualquier corriente que venía y si era posible actuaba en hipocresía. Cuando tú lees estos pasajes bíblicos, son pasajes históricos. Para los estudiosos de la Biblia, estos pasajes que estamos hablando hoy son históricos porque marcaron un antes y un después para la iglesia cristiana. Este tiene un nombre, el altercado de no sé qué, pero hubo un altercado muy fuerte. Ahora me llama la atención porque si Pedro vivía en Antioquía, la ciudad donde se nombraron a los gentiles cristianos por primera vez, donde comenzó el avivamiento y el despertar de la iglesia apostólica, si se puede decir, en aquel momento, porque él vivía como gentil, pero cuando venían los de la circuncisión cambiaba su rostro y entonces se acoplaba a la presión que ellos tenían. O sea, había un espíritu de manipulación en aquel sitio actuando. Y yo lo quiero profetizar: ese espíritu de manipulación se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu de mentira se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese espíritu de hechicería se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque no podrán detener lo que Dios comenzó a hacer. No podrán parar lo que Dios comenzó a hacer. Nuevamente la estrategia del enemigo. ¿Qué quería el enemigo? Secar a Antioquía, secar lo que estaba ocurriendo. Pero yo te quiero decir algo: no podrá detener, porque en medio de su simulación, en medio de su obra de teatro, en medio de su mentira, hay una voz apostólica y profética que dice: llegó la hora de que seas descubierto y tu mentira se cae en el nombre de Jesús de Nazaret, y tu máscara se cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Es por eso que era necesario que Pablo no siguiera caminando con Bernabé, sino que caminara con Tito, caminara con Timoteo, caminaba con Gallo, porque ellos iban a cumplir la palabra que Dios le había y el llamado que Dios le había hecho a Pablo. Ahora, con Sóstenes, ahí está, con Sóstenes. Entonces, qué extraordinario lo que ocurrió aquí. Y entonces mira una de las cosas que dice antes de terminar. Versículo 15 del capítulo 2 dice: nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre, mira lo que le dice Pablo a Pedro, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros resultamos ser pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, de ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Él le terminó diciendo: tú, Pedro, sabes muy bien que nosotros no podemos ser justificados por las obras de la ley. Y cuando él terminó diciendo: porque si las obras que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué él está diciendo? Si yo estoy predicando de la gracia, le digo a Pedro, si tú estás viviendo como gentil, ¿cómo lo que tú destruiste, la vida judía que tú destruiste, cómo la vas a poder edificar? Yo te quiero decir algo: si tú o Dios quitó algo de tu vida, no vuelvas a edificar lo que Dios destruyó en tu vida. No vuelvas a levantar lo que Dios quitó de tu familia. No vuelvas a levantar lo que Dios ya quitó, porque si tú levantas lo que Dios ya quitó de tu vida, lo que Dios ya destruyó de tu vida, y lo vuelves a edificar, tendrás el mismo resultado. Pablo aquí entendió que él había sido llamado a los gentiles y que él no tenía que volver a edificar lo que había edificado en Hechos capítulo 21 yendo a Jerusalén, sino que él había dicho: yo soy justificado por la fe en Jesucristo y no por las obras que Moisés recibió. Yo soy justificado por la fe que yo tengo y no por las obras que yo hago.
Ahora yo quiero finalizar en 1 Corintios capítulo 16, yo lo voy a leer nada más. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Miren cómo él le manda a los corintios. Dice: de la manera, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan igual que yo le ordené a las iglesias de Galacia. Las iglesias de Galacia eran los Gálatas. O sea, él les termina hablando a los corintios lo mismo. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Fíjate, aquí el apóstol Pablo termina a los corintios hablándole de una orden que él había dado a las iglesias de Galacia. ¿Cuál había sido la orden que él le da a las iglesias de Galacia? Él les dice: miren, cada primer día de la semana aparten un dinero, una generosidad de lo que según ustedes hayan prosperado, porque este donativo yo lo voy a enviar a Jerusalén. Y esto me llamó la atención. ¿Por qué las iglesias, por ejemplo, de Macedonia, las iglesias de Galicia, la iglesia de los Corintios, levantaban un donativo para la iglesia de Jerusalén? Si se supone que en la iglesia de Jerusalén estaba la asamblea y estaban los superapóstoles, como lo nombró el apóstol Pablo, ¿por qué, dejo esta pregunta, los del evangelio de los diezmos necesitaban ofrendas de las iglesias de la gracia y de la generosidad? ¿No? ¿Por qué necesitaban un donativo la iglesia de Jerusalén cuando su líder, como era Jacobo, dijo que la fe sin obras es muerta? ¿Cómo el apóstol que dijo que si tú no obras y crees, tenía la capacidad de darle un donativo a aquel que decía que su fe sin obras era muerta? Yo te quiero decir algo: cuando tú actúas en generosidad, tú tendrás la capacidad aún de bendecir a aquellos que no están creyendo en lo que Dios te dijo a ti. Porque eso fue la madurez que alcanzó el apóstol Pablo. Mira, en Jerusalén lo metieron preso. En Jerusalén lo apedrearon. Dice que en un momento vino el sumo sacerdote Ananías y lo mandó a bofetear en la cara. Y Pablo se molestó y le dijo: Dios te golpeará el rostro a ti. Así le dijo Pablo. Sí, le dijo así. Ajá, sí. Le dijo así. Pero esto no impidió que él actuara en madurez. Y los agarró y los ayudó. Yo quiero finalizar diciéndote algo. Es el tiempo de que tú vives en el tiempo de la gracia. Es el tiempo que tú y yo vivamos en el tiempo de la madurez. Es el tiempo que tú y yo caminemos en sabiduría. Y que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pablo, cuando hizo lo que Dios quería que él hiciera, le funcionó todas las cosas. Dios lo respaldó. Levantó a gente como la iglesia de Macedonia, que respaldaron sus viajes. Respaldó a gente como los corintios, que los que estuvieron con él. Levantó a Gallo, levantó a Timoteo, levantó a Tito. Pero ¿por qué ocurrió ese respaldo? Porque Pablo hizo lo que Dios quería que él hiciera. Entonces, si a lo mejor tú estás como estaba Salomón: Señor, no sé qué hacer. O si crees que te la sabes toda, puedes decirle eso a Dios esta mañana: Señor, no sé qué hacer. No sé a dónde ir. No sé a dónde voy a invertir. No sé qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida. No sé qué hacer con mi hijo, con mi hija. Pero yo esta mañana te pido que tú me des sabiduría. Que tú me des madurez. Que tú me des revelación. Yo te invito a cerrar tus ojos un momento aquí. Y si me permite, déjenme orar por ustedes. Padre, esta mañana estamos aquí en este sitio reunidos, Señor. Señor, queremos pedirte que tú nos des sabiduría, Señor. Que tú nos des revelación. Que tú nos des madurez. Señor, necesitamos de ti. Hoy te pedimos perdón por todas las decisiones equivocadas que tomamos. Señor, y queremos que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Hoy queremos ir en pos del llamado que tú tienes con nosotros, Señor. Señor, yo declaro sobre cada persona que está en este lugar
que a partir de este día domingo tú te le revelarás, Señor. Tú te le revelarás en sueño, en visión, así como le ocurrió al apóstol Pablo. Y le recordarás el llamado que tú tienes con él, Padre Santo. Señor, y que a partir de ese momento tu respaldo, tu bendición se manifestará sobre cada uno de ellos, Señor. Señor, que tú le darás entendimiento, revelación, le darás gracias, Padre de la gloria. También oro, Señor, para que tú, Señor, en esta mañana quebrantes, Señor, todo espíritu de manipulación que actúa en la mente de las personas, Señor. Señor, a través de la sabiduría de los hombres, muchas personas son engañadas en este tiempo. A través del príncipe de la potestad del aire, Señor, a través de los medios de comunicaciones, a través del internet. Señor, mira cuántas personas aún por esta causa están en depresión, Padre de la gloria, sin saber qué hacer con sus vidas. Yo te pido que en esta mañana una intervención sobrenatural tuya venga sobre las mentes de estas personas, Señor. Y sean libres, Señor, por el poder de tu sangre. Esta mañana yo oro, Señor, también por los que están enfermos, Señor, por los que tienen alguna dolencia. Señor, que una sanidad divina venga sobre ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que salud divina venga sobre ellos en el nombre de Jesús, Señor. Yo te invito a colocarte de pie en un momento y ahora con tus propias palabras, ora a tu Padre ahí un momento. Abre tu boca ahí, un instante. Padre, te damos la gloria, Padre, te damos la honra, Señor. Yo no sé si hay una persona esta mañana que quieren que oren por ella, pero tengo una dirección de parte de Dios de orar por algunas personas. Si hay alguien que está en este sitio que quiere que oren